Buenas noches, aquí trayendo el mensaje del día. Mi nombre es Wilfredo. Ahora vamos a hablar de la mano de Dios, de la mano de Dios. El video antepasado hablamos del dedo de Dios, ah, la habilidad de, de agarrar a través del dedo o de echar fuera a través del dedo. Ahora vamos a hablar de la mano, que es la habilidad, el poder de ejecutar, de hacer una obra, de hacer un trabajo. Está en la mano. Dice en Éxodo 3:19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Wow, Dios iba a usar su mano para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Es interesante que yo he estado leyendo Éxodos y el Espíritu Santo me hace que brinque el texto, que está ahí. No es que esté en hebreo, en griego o en un idioma que no conozco. No, ahí está en pleno lenguaje. Nada más que no lo había visto antes. Una de las cosas es cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, les dice que hagan la última plaga para que no les para que sean salvos de la plaga. Les dice que hagan un sacrificio de un cabrito o una oveja, de un cabrito, un ternero de un año, que sacrifiquen a la oveja o al cabrito de un año, y les da especificaciones bien interesantes. Les dice esta será como esta será una marca, y le dice de 7, estarán 7 días. Hace 3 menciones de la palabra 7, 7, 7. Y más abajo dice, después de ese versículo dice, y esto será una señal, será una marca en su frente y en su mano. Y me recordaba a la marca de la bestia que habla Juan en el Apocalipsis del 666, pero este es 777, y no es una marca física, sino es el evento de la Pascua, el evento de la redención de Israel, salir de Egipto. Y también leí ahí que los saca como un grupo de militares. Es interesante. Dice que los saca como un grupo de militares, como soldados de Dios. Ese término me llamó la atención, porque Dios los ve como soldados. Saca las escuadras de Israel. Entonces, porque el propósito de Dios, uno de los propósitos, yo diría que el propósito principal de la salida de Israel de Egipto es que cumplieran la voluntad de Dios, que era sacar al enemigo de la tierra prometida, darles la tierra prometida, porque Dios, esas naciones que estaban viviendo de ahí, ya habían pasado 430 años de Jacobo, que fue el último patriarca, y Dios le había prometido la tierra de Israel a Israel, a Abraham primero, a Isaac y después a Jacobo, que Dios le llamó Israel. Entonces ya les había prometido la tierra. Pasaron 430 años. La justicia de Dios estaba a punto de venir sobre ellos. Entonces Dios quería sacar a Israel con mano poderosa para crear un ejército que iba a sacar a esos pueblos, a esas personas de esos pueblos, y iba a establecer al pueblo de Israel. Esa era la idea principal. Por eso Dios se enojó tanto cuando el pueblo de Israel no quiso pelear, porque las personas que vinieron con reporte les dieron un mal reporte y tuvieron miedo. Se enojó Dios tanto que los regresó, y anduvieron dándole vueltas hasta que muriera el último de los que no quisieron de entrar.
Entonces, pero dice que aquí dice, yo los sacaré de Egipto, dice, con mano fuerte, con mano fuerte. O sea que la mano es la presión de Dios, su voluntad, su palabra, la habilidad de Dios está en la mano, la habilidad de Dios. Eso es lo que significa, y es ya, es en hebreo, es ya. Hechos 11, del 21 al 30 dice, y la mano del Señor era con ellos. La mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía, el cual cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos los que permanecieran en sus propósitos del corazón del Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y muchas personas fueron agregadas al Señor. Dios añadió creyentes, y partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado lo trajo a Antioquía. Saulo es el hermano creyente en Jesús ahora, pero antes era judío. Revolucionó. Dios lo usó para revolucionar, para darnos el entendimiento de la gracia de Jesús, de la gracia de Dios que está en Cristo. Revolucionó. Entonces Barnabás lo va a traer, y conversaron todo un año ahí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, de tal manera que los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. ¿Qué mensaje? Porque Pablo venía de una experiencia con Jesús, de revelársele el evangelio de Dios, el evangelio verdadero, que es la gracia de Jesucristo, la verdad de Jesucristo. Y estas personas recibieron un año de entrenamiento. Tanto fueron impactados de tal manera que la palabra los llama ungidos. Los llamaron ungidos. La palabra ungido en hebreo es un rey. Es un rey, es un título. Hace mucho hice un video donde explico qué es un faraón, qué es Abimelech y qué es un ungido. Pues el ungido es el término que Dios da, el máximo término para una persona que vive en esta tierra. Es ser un rey, tener la autoridad de un rey. A mí me gusta ver personas que toman esa autoridad en Jesús, que ejercen esa autoridad, porque ese es el reinado, ese es ser rey, ser un ungido. Y estas personas que creyeron en el mensaje estaban siendo entrenados por un año por Saulo, o sea Pablo y Bernabé, hablándoles de la palabra de Dios, del mensaje de la gracia. Un año, la mano de Dios estaba sobre ellos, de una manera positiva, no como en Egipto, que Dios estaba poniendo su mano para castigarlos. No, aquí estaba la mano de ellos, el poder, la habilidad estaba con ellos. Y dice que y comenzaron, o sea, ahí se le llamó primero ungidos. Dice, y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas de Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, señaló por el Espíritu que había de haber una gran hambre en toda la redondez de la tierra, en la cual hubo en tiempo de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron, enviados a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Algo similar a como lo que estamos viviendo en este tiempo. No es bueno que una economía pare, especialmente como muchos tratan de extender la economía por mucho tiempo, pararla, porque afecta la economía,
Y entonces en este tiempo hubo una hambre. Y en muchos países, por ejemplo, con esto de la pandemia, pues los países se han visto forzados a darle descanso a la tierra. Y entonces no cerraron todo del todo, gracias a Dios, que todavía tenemos comida, tenemos acceso a los mercados, pero hay un paro hasta cierto punto de la economía. Y eso no ayuda al crecimiento de la economía. Entonces, en este caso, el profeta Agabo profetizó un hambre que venía. Profetizó un hambre. Ahora no sería muy difícil profetizar algo para el mundo completo, porque el mundo completo se puso en un paro. No sería difícil profetizar algo así, que vendría una hambre para el mundo, pero ahora estamos en Cristo Jesús, así como ellos estaban en Cristo Jesús. Ahora tenemos más fuentes de bendiciones. En ese tiempo Pablo escribió las cartas, pero no las tenían como palabra de Dios. Es como algún ministerio, así como por ejemplo como yo ahorita hago videos de 10 minutos. No todas las personas dicen, wow, esa es palabra de Dios, vamos a atesorarla. No, así muchas personas escuchaban a Pablo y no se ponían a pensar, wow, Pablo, en el futuro la gente va a leer esta palabra tuya y va a creer. Y no la determinaban como algo inspirado por Dios. Así tú también puedes predicar la palabra y no necesariamente la gente va a decir, wow, tú eres la palabra de Dios, tú estás dando la palabra de Dios. No van a creer tan fácil. Pero la mano de Dios es la habilidad, el poder de Dios. Y ahora tenemos ventajas en Cristo Jesús por la palabra que existe, por toda la revelación que tenemos en Cristo Jesús. Después de esta serie vamos a hablar, en el siguiente video vamos a hablar de la mano, del brazo, el brazo del Señor. Y ya después del brazo terminamos la serie del dedo, la mano, que estamos hablando ahora. Y terminamos la serie con el brazo mañana, con otro video. Y empezaremos una nueva serie de los nombres de Dios. Leemos el Antiguo Testamento y muchas veces nos da miedo a involucrar y de pensar que el Dios Todopoderoso que estaba obrando ahí era Jesús. Nos da miedo porque quisiéramos dividir a Dios y a Jesús y a nosotros. Y muchas veces queremos llegar a Dios, pero tenemos que llegar a Jesús. Y Jesús nos revela al Padre. Nos da del Espíritu Santo, nos da del Padre, pero la clave es Jesús, Así que esa es la mano de Dios, la habilidad, el poder de Dios que está contigo. Eso es todo por el día de hoy. Te veo mañana. Dios te bendiga. Bye.